Buenas tardes. Hoy vamos a ver entonces el gas ideal en el ensamble microcanónico. En la clase pasada vimos que entropía es simplemente cuánta información nos hace falta para saber exactamente el estado del sistema. O sea, ya no estamos diciendo en qué estado está el sistema, sino que solamente estamos dando probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que esté aquí o de que esté allá? Y entonces asignamos a cada estado posible una probabilidad. O sea, con lo que sabemos del sistema decimos estos son los posibles estados y a cada estado le asignamos una probabilidad. Eso es lo que llamamos un ensamble. Y entonces, cuando uno ya asigna las probabilidades, ya tiene una entropía, porque ya pueden calcular cuántas preguntas necesita para saber en cuál de esos estados está. Se supone que, por ejemplo, posición y velocidad la podríamos hacer con cierta precisión. ¿Mm? Y entonces pues que podríamos tener un número finito de cajitas. Esa sería la primera idea que podríamos tener. Y vimos en la clase, en las dos clases anteriores, que en el caso de un gas, pues el estado está dado por todas las posiciones y velocidades de todas las moléculas. O sea, si nosotros tuviéramos la posición y la velocidad de todas las moléculas, entonces podríamos predecir el futuro. Entonces el estado del gas es una posición y las velocidades de todas las moléculas. Si a cada uno de esos estados le asignamos una probabilidad, entonces esas posiciones y velocidades son variables, o sea, son las que nos definen los estados a los que les damos probabilidades. Y entonces, supimos que, entonces la entropía, ¿qué sería? ¿Cuántas preguntas necesito hacer en promedio para saber cuál es exactamente el microestado del sistema? Vimos primero que la entropía aumenta si el volumen aumenta. Si yo tengo un volumen en el cual hay 1024 cajitas, pues para saber en cada cajita, en qué cajita está, tengo que hacer 10 preguntas de sí o no. O sea, necesito 10 bits para saber en qué estado está. Si la caja se hace el doble de grande, necesito una pregunta más, un bit más, porque con esa pregunta yo puedo saber si está a la derecha, si está a la izquierda. Y cualquiera de los dos resultados son las mismas 1024 cajitas que tenía antes. O sea que si antes tenía que hacer 10 preguntas, ahora tengo que hacer 11 para saber en cuál cajita está la bolita. Eso sería si tuviera un gas de una sola molécula. Si yo tuviera un gas de n moléculas, pues cada vez que se duplique, tendría que hacer una pregunta más por molécula. Entonces eso es nuestro primer mantra, ¿no? Cada vez que el volumen se duplica, la entropía crece en n bits, porque tengo que hacer n preguntas más para saber dónde está cada molécula. También vimos en la clase pasada que con las velocidades pasa algo parecido. Si tuviera una sola molécula, la componente X de las moléculas en la distribución de Maxwell-Boltzmann, o sea, temperatura constante, es una gaussiana. Y eso quiere decir que la mayoría de las veces, entonces, la velocidad de la X de esa molécula pues va a estar en un rango como entre menos 3 sigma y 3 sigma, donde sigma es el ancho de la gaussiana. Si nosotros dividiéramos, por ejemplo, en 8 cajitas con probabilidades iguales, o sea, en probabilidad de un octavo, y quisiéramos saber en cuál de esos rangos pequeños de velocidades, o sea, cada cajita sería un rango de velocidad, en cuál de esas cajitas de velocidad está la velocidad de la molécula, tendríamos que hacer 3 preguntas. Ahora, resulta que el ancho de la gaussiana, el sigma, es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. Eso quiere decir que si nosotros multiplicáramos la temperatura por 4, el ancho de la gaussiana se volvería el doble. Y eso quiere decir que la gaussiana, que es así, aplastaría a ser el doble de ancho. Al ser el doble de ancho, el rango posible de velocidades, que más o menos va desde menos 3 sigma a 3 sigma, ahí están casi todas las velocidades de la molécula, ¿sí? Todas las velocidades posibles de la molécula, se volvería el doble de grande y tendríamos que hacer por lo menos una pregunta más, tenemos que hacer una pregunta más para tener la velocidad con la misma precisión. En efecto, cada cajita que corresponde, cada intervalo que corresponde a un octavo de probabilidad se volvería el doble de grande. Y entonces, si quisiéramos tener la misma precisión de antes, tendríamos que dividirlo en dos. En lugar de tener un octavo, tendríamos dos cajitas con un 16avo. Y entonces en total tendríamos 16 cajitas con un 16avo de probabilidad. Y para poder saber en qué cajita está la velocidad,
en qué rango, en qué intervalo de esos 16 intervalos está la velocidad, tendríamos que hacer 4 preguntas. O sea, pasamos de 3 preguntas a 4. O sea, cada vez que la temperatura se multiplica por 4, tengo que hacer una pregunta más para saber con qué precisión está, para saber con esa misma precisión en dónde está la velocidad en X de esa molécula. Eso que pasa para la velocidad en X también pasa para la velocidad en Y y para la velocidad en Z. O sea que para saber las 3 componentes de la velocidad, V sub X, V sub Y y V sub Z, necesitaría hacer 3 preguntas más. Eso quiere decir que cada vez que la temperatura se multiplica por 4, tengo que hacer 3 preguntas más por cada molécula y tendría que hacer 3n preguntas más en total. Entonces, ahí podemos resumir los 2 mantras que vimos en la clase pasada. En un gas ideal, cada vez que el volumen se duplica, la entropía crece en n bits. Tenemos que hacer n preguntas más para saber dónde está y dónde están las moléculas. Y cada vez que la temperatura se cuadruplica, la entropía crece en 3n bits. Tengo que hacer 3 preguntas más por molécula para saber las componentes de las velocidades de la molécula. O sea que tengo que hacer una en X, una en Y, una en Z para una molécula y lo mismo para las n moléculas, o sea 3n preguntas más para saber cuáles son sus velocidades con la misma precisión que lo hacía antes. Y esa es la fórmula que llegamos a la vez pasada, que es simplemente decir lo mismo que acabo de decir. 3n por el número de veces que se cuadruplica la temperatura más n por el número de veces que se duplica el volumen. Eso nos da el cambio de entropía en bits. Y si yo multiplico eso por k Boltzmann logaritmo de 2, que es el límite de Landauer, entonces he pasado de bits a julios por grado Kelvin. Y vimos en la clase pasada que eso funcionaba perfecto. Entonces, esa es una primera aproximación a lo que acabamos de ver, que sería cuál es el cambio de entropía de un gas ideal. Ahora vamos a ver una segunda.